Bueno, hacía mucho que no decía esto. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro kibutz de almas, después de un obligado receso, pero como decía la canción recién, Lo Yanun Velo Ishan Shomer Israel. Nahon Rab. Exactamente, y hay que anunciar que aparentemente se está cerrando un acuerdo para la devolución de los rehenes en este instante, en este preciso momento, y también para que por lo menos haya un cese de fuego en la Franja de Gaza. En este preciso instante está saliendo en los periódicos en Israel. Estamos en la clase número 14 del seminario Y seréis como Dios. Y esta clase se titula A imagen y semejanza del cielo, la tierra y un invitado de lujo. Mi queridísimo Rab, te entrego tu clase. Muchísimas gracias, Damián. Em, el, Sí, primero vamos a dedicar esta clase a todos los soldados caídos en la guerra y a la curación total, absoluta de de todos los que necesitan esa curación de todo lo que se ha pasado. Pedamos también para que empecemos esta clase con reuniones para tratar de lograr un cierto acuerdo y que la podamos terminar ya anunciando que realmente se ha conseguido. Eh, perdón que estoy con varias cosas a la vez mientras esto se va organizando también. Eh, Esta clase también está dedicada a la Refuah Shlema, Refuat Nefesh, Refuat Guf, curación total, absoluta y completa para Tzur Mordejai ben Chaya, Yitzhak ben Yocheved Sarah, Rafael Arie ben Ayelet, Areli bat Ruth, Jorge ben María, Nina bat Ivonne, Alfredo Antonio ben Clotilde, Jesús ben Antonia. Por ahora esto, y ya les he dicho a aquellos que ha pasado un tiempo que no voy a pedir por gente que no desconozco su situación. Por consiguiente, avísenme, escríbanme, tal como hubo hoy gente que lo hizo. Em, Quiero agradecer, por supuesto, a a Hugo, escúchenme, se dan cuenta cómo está cómo estoy atento a varias cosas a la vez. Discúlpenme, sí. Les pido disculpas. Agradecer a Damián, por supuesto, que está como psicólogo estrenando computadora. Gracias, Damián, eh, por todo, por anfitrionarnos. Adriana Guevara, que cada vez está compitiendo absolutamente ya de un modo abierto y franco contra la inteligencia artificial, pero por ahora va ganando Adriana, quédense tranquilos. Eh, Hugo Osorio, por supuesto, asesoría, sonido y audio, y María José por la difusión del podcast El alma del tiempo, que continúa el segundo episodio el próximo domingo con la ayuda de los cielos. Hoy vamos a estrenar una nueva sección que esto no ni siquiera nuestro coordinador la conoce. Eh, la sección se llama, es nueva, ustedes me pueden ayudar también a armarla, lo que me sería de muchísima, eh, me ayudaría muchísimo. Se llama Ciencia y Espiritualidad. Son 5 minutos, no se preocupen, son 5 minutos. Eh,
En el prestigioso diario La Vanguardia de, eh, de Cataluña, de España, una neuropsicóloga, hoy esto leí, me llegó, estoy totalmente actualizado, para que sepan que acá no hay nada que esté, no es ni siquiera de ayer, está totalmente actualizado. Esta sección se actualiza cada media hora, quiero que sepan, ¿eh? Dice lo siguiente, este es el título de La Vanguardia en la sección de bienestar. Es una neuropsicóloga, Begoña del Campo. Rezar o hablar con el universo antes de dormir activa un proceso de neurotransformación que cambia tu enfoque mental y transforma tu energía. Bueno, o sea que según la neuropsicología, dicen aquí, todo cambia cuando decides agradecer. Bueno, hablar con la vida y pensar en lo que tienes y no en lo que te falta. Estoy citando a la vanguardia, ¿sí? ¿Sabías que tus pensamientos antes de dormir tienen el poder de cambiar tu cerebro y como consecuencia tu vida? No se pierdan estas novedades que estoy trayendo, ¿eh? Si quieren lo pueden anotar. El simple acto de agradecer o rezar antes de acostarte no solo conecta con tu espiritualidad, sino que genera una profunda transformación a nivel neurológico. ¡Wow! Yo estoy, realmente no salgo de mi asombro. O sea, no salgo de mi asombro porque no entré tampoco a mi asombro. Este gesto diario, por más pequeño que parezca, tiene la capacidad de reprogramar tu mente, alinearla con lo que realmente deseas y transformar tu energía desde el interior. No se trata de un acto de fe, cuidado, ¿eh? No es un acto de fe, no se confundan, sino de un código silencioso que activa nuevas frecuencias en tu cerebro. Wow, estoy muy, muy, muy impresionado realmente de esto. No podía dejar de compartirlo con ustedes. Aparte les quiero decir porque esto no es una opinión, cuidado, esto no es una opinión. No vayan a suponer eso. Eh, a ver, sí, a nivel neuronal, cuando agradeces, no solo le estás enviando una señal a tu cerebro, sino que activas un proceso profundo. El acto de agradecer modifica la química cerebral, desencadenando la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que están directamente relacionados con el bienestar y la felicidad. A nivel neuronal, la gratitud reconfigura el sistema reticular, es parte del cerebro encargada de filtrar la información que recibimos. Bueno, y lo último que quiero transmitirles es que un estudio de Harvard. Ustedes piensan que que lo que yo digo no es cierto, ¿está bien? No, pero yo se los puedo mostrar si quieren, ¿sí? Un estudio, si quieren lo puedo compartir también. Un estudio de Harvard reveló que practicar la gratitud regular aumenta los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores clave en la regulación emocional. Y si ustedes piensan que únicamente se basa en Harvard, no, se han equivocado, se han equivocado. Por otro lado, un estudio realizado por la Universidad de Kentucky, encontró que la gratitud disminuye la actividad en la amígdala, la parte del, no la garganta, no, 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 la parte del cerebro relacionada con el estrés y la ansiedad. Ese es el segmento que hemos dedicado hoy a la parte de ciencia, que vamos a tratar de encontrar este tipo de tonterías para que Pero compartir. es muy importante lo que estás diciendo y transmitiendo, porque Sí, ahora podemos estar tranquilos y felices Yo, legalmente. yo no me arriesgaría tanto, pero yo quiero compartirles este tipo de información que me va llegando y digo yo, esto no me lo puedo guardar, ¿no es cierto? Mañana deberías Eh, rezar. No, esta noche, es a la noche. Está claro que es a la noche. Es antes de irse a la cama. Ahora te voy a decir que lo voy a comentar. Dice, esto se llama, ahora esa es la parte de ciencia. Ahora viene la parte de espiritualidad. Porque esto hace 2000 años
está escrito en la Mishnah, la importancia de decir el Shema antes de dormir. Introspección y perdón. Antes de comenzar, bueno, se recomienda, digamos, vamos a decir que nosotros pronunciamos el Shema Israel antes de irnos a dormir, desde hace aproximadamente 2000 años está escrito en la Mishnah, Bueno, y por pero supuesto es muy anterior. recién ahora está validado científicamente. O sea, esto es Lo que medicina sé. basada en la evidencia. Absolutamente, por eso lo ¿Ah? comparto con ustedes, para que, y tampoco crean que es un acto de fe, no es un acto de fe, No. es un acto que libera, ya vieron, todo lo que genera en nosotros, o sea que esto ha sido un espacio de ciencia y espiritualidad que está incluido dentro del precio de este curso. Así que Auspicia no. Laboratorio Pfizer. Exactamente, Pfizer, el que nunca llegará a la República Argentina. Exactamente. Muchísimas gracias. Eh, Vamos a continuar entonces ahora con un poquito más de seriedad en nuestros temas. Eh, Aparte, lo curioso, porque en algún momento ese diario fue prestigioso, ese La Vanguardia fue un diario prestigioso, al que yo incluso me presté para una nota. O sea que hoy me río, pero hace no sé cuánto, 15 años atrás, que te hagan te hicieran una nota en la contra de la vanguardia, pertenecías a una élite bastante interesante. Me acuerdo que O- la periodista te preguntó por qué tenías la barba Era tan larga. un periodista que es Periodista. un periodista, exactamente. Te preguntó Me por qué preguntó, tenías la barba tan larga. sí, entre otras cosas, sí, pero lo que pasa es que yo no tenía en ese momento estudios científicos, pero seguramente ya se va a ir encontrando. Ahora vamos a estudiar cosas un poquito más serias que estas. Eh, y lo mismo que dije el lunes y lo mismo que he tratado de decir esta semana, ténganme un poco de paciencia porque estamos tratando de volver a rearmar una cierta normalidad después de todo lo que en Israel hemos pasado, y sé que ustedes también han estado muy al tanto y lo agradezco profundamente. Em, el nombre de la clase de hoy, que no tengo idea, pero se llama algo así como entre el cielo, entre la tierra y el cielo, entre el cielo y la tierra, Del cielo a del la tierra cielo y y un la tierra. invitado de lujo. Un invitado de lujo, exactamente. Bueno, el invitado de lujo ya me queda claro quién es, pero esta unión entre los cielos y la tierra. Eh, el problema es cuando uno tiene demasiado tiempo para pensar. Y aunque ustedes crean, les parezca increíble, en el refugio se piensa bastante bien. Cuando uno está algunas horas en un refugio, es un lugar bastante productivo, al menos para elaborar, pensar algunos temas, incluso anotarse cosas. Eh, y se profundizó una preocupación que en mí es permanente. Yo diría que más que preocupación es una obsesión, eh, que tiene que ver con eh, la sensación, en particular los días jueves, estos encuentros que a veces hablamos de temas, por ejemplo, el día jueves últimamente hemos traído, o hemos traído muchas veces, al Admor Zaken, al Tania. El Tania es un libro de Cábala muy profundo. No es un libro, o sea, es un libro muy profundo, ¿sí? Hay que estudiarlo con mucho detenimiento. Yo he compartido algunas cosas, algunas enseñanzas de ese libro. Y después también dentro de nuestro curso, últimamente, básicamente las últimas 12 clases, he traído conceptos muy importantes del Nefesh HaHaim. Muy importantes significa muy importantes dentro del pensamiento hebreo, que el Nefesh HaHaim es el Gaón de Vilna. O sea, es el Rabbi Jaime de Volozhin, que es el alumno, pone en palabras el pensamiento del Gaón de Vilna. Eh,
¿Por qué me preocupa esto? Porque tengo casi la certeza de que esto hay que poder bajarlo también un poquito más, acercarlo a nosotros. Acercarlo no significa simplificar el concepto, ¿eh? No, pero enseñar cómo se pueden vivir estos conceptos, que no puede ser que tengamos sea, yo siento que no cumplo lo que debería hacer cuando transmito únicamente conceptos que pueden ser más profundos, menos profundos y demás, ¿no? Siento que hay mucho más para hacer que eso. Eh, y por eso hoy he convocado a a un invitado de lujo que se los quiero presentar porque me parece que él, invitado, resuelve de un modo muy brillante esto de temas cómo hacer para lograr que desciendan estos conceptos a un mundo donde nosotros podamos entenderlos. Em, hoy empieza, digamos, yo me dudé mucho en traerlo de este modo, finalmente me asesoré con algunas personas, eh, pero vamos a ver cómo nos sale, vamos a ver cómo nos sale todo esto, yo espero que bien. Hoy quiero invitar a nuestros encuentros de estudio a uno de los sabios más conocidos dentro del pensamiento hebreo, me refiero al rabí Nachman de Breslev que yo yo quiero explicar, quiero explicar la problemática y probablemente ustedes no tengan esa problemática, pero yo necesito compartirla con ustedes. La problemática es que Rabbi Nachman de Breslev eh, muchos de ustedes, por ejemplo, me dicen, ah, sí, yo leí la anatomía del alma. Bueno, anatomía del alma, no, son libros escritos sobre algunos conceptos de Rabbi Nachman de Breslev, ¿sí? O Bajo la mesa. Perfecto, está muy bien. Y son libros muy interesantes. Rabbi Nachman en Israel suele ser, en general, creo yo, ¿no? En Israel se nota mucho, suele ser, se lo conoce mucho, se lo estudia de verdad muy poco. Estamos hablando de un cabalista que es eh, un gigante que voy a tratar de mostrarles, pero que tiene un pensamiento diferente, por supuesto que al Admor Zaken y por supuesto que al Gaón de Vilna. O sea, que son dos líneas que yo voy a tratar de explicar hoy. Ah, voy a hacer una pequeña introducción para poder entrar a otra introducción y yo creo que tengo diría, la certeza, y se lo he dicho a alguna gente, yo creo que esto les puede cambiar la vida. A mí me la cambió, yo vivo cambiando la vida, lo digo muchas veces, ¿no es cierto? Pero Rabbi Nachman es una presencia que cuando uno lo estudia, insisto, cuando lo estudia, no conceptos sueltos de aquí, de allá, no, 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 el tema es un tema muy serio y nosotros vamos a ir únicamente a las fuentes, únicamente a las fuentes. Eh, Mi interés es el de presentarlo desde una perspectiva algo diferente a lo común. Ya me voy a explicar por qué. Porque si bien hace muchos años que yo personalmente, de un modo callado y no enseño bastante poco de él, estudio su obra, soy consciente que lo que en realidad quiero compartir con ustedes eh, es mi perspectiva personal acerca de sus enseñanzas. O sea, hay algo en él que cuando uno estudia, por ejemplo, el Tania,
Cuando lo estudia de verdad al Tania, no cuando lo comparte con alguien que va, estudiamos Tania y para pasar un buen rato. No, no. El que estudia de verdad el Tania se encuentra, en general, al Admor Zaken, se encuentra con un pensamiento muy organizado, muy estructurado, yo creo que nosotros no vivimos de ese modo. Esa es la dificultad del tema. O sea, nosotros conocemos una cantidad de conceptos y ya van a ver que la cantidad de conceptos que hemos aprendido, pero que la pregunta es cómo, está bien, es muy interesante conocerlos, pero ¿cómo se baja eso al mundo? Y por supuesto que el Gaón de Vilna igual. El Nefesh HaChaim es un libro que uno puede estudiarlo toda la vida y que también es un tratado donde todo encaja exactamente con lo que sigue, con lo anterior y te manda a fuentes profundas, te manda a los lugares más profundos de todo el Zohar. eh, en el puente entre uno y el otro, y insisto, es mi perspectiva, lo quiero marcar. eh, el puente, bien podemos utilizar de puente Rabbi Nachman de Breslev, curiosamente, porque él habla también del puente angosto, ¿no es cierto? Todo el mundo es como un puente angosto. Eh, Al menos como yo aprendo, entiendo su figura y su pensamiento, eh, estoy seguro que no necesariamente hay comentaristas, o yo diría comentaristas clásicos, sí, pero comentaristas actuales a lo mejor lo quieren llevar para otro lugar. A mí no me interesa ir para ese lugar y tampoco me interesa compartirles a ustedes esos temas, por eso yo se los quiero presentar a mi invitado como yo quiero. Eh, y existen muchos modos de presentar a Rabbi Nachman porque su obra es tan inmensa, su obra es tan amplia, tan diversa. Eh, se trata de un sabio no únicamente conocido entre los tradicionalistas o religiosos dentro del pueblo de Israel, sino entre personas curiosas y básicamente buscadores en general. Eh, las palabras están pensadas. Hacía mucho que no necesitaba escribirme a mí mismo las notas porque aquí en particular ya van a ver por qué hace falta hacer esto. Eh, mucho él escribió, el mismo Rabbi Nachman escribió mucho de sus textos y mucho han escrito acerca de él. Y por supuesto también hay textos que son de su alumno, el Rabí Natán. O sea, hay otros textos. En la gran obra, el Likutei Moharan, que son una reunión de enseñanzas muy profundas acerca de él, son de Rabí Natán. Pero hay otros libros que los escribió él mismo los escribió. Eh, Y es muy interesante porque yo no sé cuánto ustedes han escuchado de esto, pero Rabbi Nachman eh, ha escrito libros sobre cuentos, relatos. Ustedes dirán, relatos con una moraleja, como fue y encontró el tesoro debajo. No, 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 no. Ya nos vamos a ir acercando y Besrat Hashem vamos a tratar de entenderlo. Habla cuentos nos relata cuentos de reyes y de demonios y de príncipes y la hija del rey y los mendigos. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? A ver, Rabbi Nachman, no entendí. Nosotros queremos estudiar Torah y nos trae relatos. Bueno, esos relatos son cuando uno empieza a entender lo que está sucediendo, ahí empieza realmente la transformación. Y mucho se ha escrito acerca de él, como ya les dije.
Y muchas veces la gente confunde lo que se ha escrito sobre él con lo que él ha escrito o con lo que él ha enseñado. Y esa división es básica, ¿sí? Es básica. Eh, Existe incluso sobre el Licutemo Arán escribe, hay una traducción al español que, como suele suceder, es una excelente traducción que no se entiende nada. No se entiende no por culpa del traductor, el traductor hace un trabajo excepcional. Son como 15 tomos, no sé cuándo. No, no, lo hace, por supuesto que es un trabajo excepcional, solo que hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Y para estudiarlo, nosotros sí necesitamos aquellas obras como el Tania o aquellas obras como el Nefesh HaChaim. Pero el Rabbi Nachman las va a llevar a otro lugar, lo va a llegar a un lugar mucho más cercano. Eh, yo creo que la primera vez, este año en Shavuot, creo que fue la primera vez que traje un texto de Rabbi Nachman y traté de hablar algo de él, y avanzamos, por supuesto, 2 renglones, pero vamos a ver cómo nos va con esto. A mi gusto, quizás se ha escrito demasiado acerca del hombre en sí, o sea, de Rabbi Nachman, y de su figura. O sea, hay mucho texto y mucho sobre quién fue él. ¿Quién fue él? Porque eh, cuando uno dice quién fue el Gaón de Vilna, uno dice fue un sabio enorme, gigante, que tiene una estructura de pensamiento a la que nosotros estamos mucho más acostumbrados. Ahora, lo mismo, por supuesto, el Tania, las Moras de Aquén, por supuesto. Ahora bien, ¿se acuerdan aquel relato que yo les traje? A ver, ustedes se van a acordar mejor que yo. Creo que cuando lo comparamos después con el libro de Ioná, de Rabbi Barjana, cuando habla de que la persona que entra al mar y las olas, ¿recuerdan que lo que significan las olas y lo que significa ¿Se acuerdan el género del relato absurdo? El relato que uno dice, no se entiende nada, no se entiende nada. O sea, el que lo toma nuevamente a ese, el que continúa con ese género literario, sabio, es el Rabbi Nachman. Rabbi Nachman trae temas que uno dice, ¿y qué pasó? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo te obliga a mantenernos en un estado diferente de conciencia? Sin embargo, la obra de él se estudia mucho menos que a él mismo, que al mismo Rabbi Nachman. Eh, Demasiado se ha escrito sobre su persona, demasiado. Muchas veces la identificación con el sabio es tan grande que solemos darle forma de acuerdo con nuestra imagen y semejanza. Eh, Cuando esta identificación es tan exagerada, simplemente se carece de límites para decir, contar, relatar, exagerar, recargar, exceder, etcétera, etcétera. Y hay que estar muy atento a lo que estoy diciendo, y yo espero que haya gente que esté, como se dice a buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo sobre mi rabino escuché decir escuché cuando partió hace allá por hace más o menos 8 años, escuché gente que habló en público y que dijo que a él le constaba que mi rabino no jamás dormía, jamás dormía. Eh,
la gente que estaba ahí, a ver, que todos nosotros lo conocemos, uno lo conocía más, otro lo conocía menos. eh, Nadie se levantó y dijo, perdón, o sea, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Qué quieren decir? O sea, ¿ustedes están hablando en serio? O sea, yo les quiero comentar que mi rabino durmió a mi lado varias veces. No, no varias, decenas de veces. Decenas de veces. O sea, ¿cómo puede ser que hay alguien que diga que no? Y la gente que está escuchando, incluyendo a miembros de la familia, que está bien, se puede decir. No, no se puede decir. No, no se puede decir. No, no porque lo admire y no porque me identifique y no porque tenga esa admiración puedo decir cualquier cosa. No le suma, no le suma para nada. Justamente la humanidad o el grado que puede alcanzar, el nivel espiritual que puede alcanzar un hombre que también duerme, me parece que lo hace muchísimo más grande que decir cosas como no, no, milagrosas o cualquier tipo de- Eh, tengo amigo, podría decir que es un amigo, alumno amigo, pero no, pero es amigo. Hace mucho, no, no es alumno, tampoco es amigo, amigo. En realidad es hijo de un rab, que con él me conozco muy bien y a él lo conozco desde chico y hoy ya es una persona que ha sacado un libro hace pocos años sobre... es un fotógrafo. Ha sacado fotos, imágenes únicas de, de la parte más misteriosa de Jerusalén, la parte más oculta, normalmente donde los turistas no los llevan, donde están los sabios de verdad, los cabalistas de verdad, porque los cabalistas no están en YouTube, ¿sí? Eh, Están en otros lugares. A esos lugares que te lleva gente que vaya a saber por qué lo hace. Pero él me contó que esperó días. Yo les he hablado del Rabbi Chaim Brim, que era un maestro cabalista con el que tuve la bendición de estudiar en el centro de la parte de Mea Shearim. Eh, este amigo fotógrafo Eliao me contó que esperó días junto a la casa de él para lograr sacarle una foto. Escuchan, para lograr sacarle una foto. Y la foto se ve también, porque yo la foto la vi y la tengo también, que cuando él sale de la casa, él se cubre con un libro. Se cubre con un libro, o sea, lo está esperando para poder lograr una foto de él. Qué genial, ¿ah? Genial, genial, genial. Yo no sé si se entiende lo que quiero decir o dejo que ustedes también puedan entenderlo. Sí, o sea, una foto de él, y qué va a hacer la gente con una foto de él? No entendí. Una foto de él que ande de un lado para el otro. Eh, la sabiduría verdadera y lo oculto, el misterio, siempre van de la mano. Eh, por eso, en el caso de Rabbi Nachman, voy a intentar, dentro de los temas, de nuestros temas, por supuesto, ¿no es cierto? Porque yo les quiero decir algo que a lo mejor los va a sorprender, porque no hay otros temas. Porque la Torah, ustedes más o menos saben de lo que hablamos. El tema es que a qué nivel lo entendemos y qué hacemos con eso. Sí, eso es más o menos, más o menos. Ustedes piensan escuchar acá qué cosa. No, 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 no va a pasar nada, no, no se preocupen. El tema es que nosotros somos expertos en entrar al mar y salir secos. ¿No es cierto? Entramos al mar y salimos secos. Entonces decimos, bueno, no era para tanto. Y bueno, sí, será que no. Sí,
gente que la posibilidad que tiene de verdad de modificar algo, no es sumarle algo a su vida, de transformar algo, es mínima. Mínima para no decir nula. El Rabbi Nachman, el que pasa por el Rabbi Nachman y sale seco, realmente tiene que tratar de no perder tiempo en estos temas, no perder tiempo. Eh, por eso voy a intentar muchas veces de un modo radical alejarme de su persona y de su figura para centrarme en su obra. Miren qué cosa, ¿no? Me voy a centrar en su obra. No voy a hablar de lo grande que era Raven Achman y de las cosas que se le adjudican, porque para eso está Harry Potter, ¿sí? Pueden leer Harry Potter, libros que yo no leí. ¿Está bien? Pero entiendo que se habla de estos temas. Aquel que tenga necesidad de encontrar todo ese tipo de cosas, puede leer Harry Potter y seguramente se va a sentir saciado, satisfecho con magias y no sé más de qué habla. Eh, yo voy a poner todo mi esfuerzo en entender, en comprender qué intentó enseñarnos y el significado de su mensaje. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero hay que ponerlo en un cierto contexto. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a tratar de ponerlo en un cierto contexto y les pido disculpas. Rabbi Nachman nació, voy a decirlo, quiero aclarar, voy a decir lo mínimo necesario, porque no quiero en ningún caso que ustedes se vayan por ese lado. ¿Sí? No quiero. O sea, si ustedes si lo quieren hacer, lo pueden hacer solos, ¿está bien? Vayan y hagan lo que ustedes quieran con la persona de Rabbi Nachman y lo que dicen sus alumnos y sus seguidores. Incluso van a decir que no dormía. ¿Está bien? Ahora, si ustedes se lo quieren creer, bueno, adelante, se lo pueden creer. No hay problema. Pero yo no voy a difundir, no lo voy a difundir. Rabbi Nachman nació en el año 1772. Atención con el año. Atención con la época en la que estamos. Nació en Ucrania. Sí, sí, la misma Ucrania. En el seno de una familia jasídica por excelencia. Y ya van a ver, hoy va a aparecer a veces una clase de historia el encuentro de hoy, pero a veces es necesario atravesar el desierto para llegar a las delicias de la tierra de Israel. El año 1772 nace en Ucrania, en el seno de una familia jasídica por excelencia. Ahora, ustedes se piensan, cuando yo digo jasídico, yo pienso que todos ustedes entienden qué significa jasídico. Bueno, no pienso eso. Quédense tranquilos y ya también lo voy a explicar. El Rabbi Nachman fue el nieto de uno de los hombres más cercanos a lo que se considera el fundador del movimiento jasídico, que es el Baal Shem Tov, y nació 12 años después de la partida del mismo Baal Shem Tov. O sea, está ahí, está en la... ¿Sí? Está ahí. Significa, creció impregnado de las enseñanzas jasídicas de la época, tanto orales como escritas. Recuerden la fecha 1772 y yo también me la voy a dejar acá porque si no voy a dudar. Eh, en 1802 se asentó en la ciudad de Breslev y allí la influencia sobre sus alumnos comenzó a ser realmente importante. Luego intentó viajar a la tierra de Israel. O sea, no viajar de turismo, sí, no, eh, intentó viajar a asentarse en la tierra de Israel, eh,
todavía eran las guerras de Napoleón en el mar Mediterráneo, pero no logró hacerlo. No, no, tuvo que volver. Y en el año 1810, recuerden, nació en 1772. En el año 1810, poco antes de su partida de este plano, se asentó en la ciudad de Uman, que por supuesto allí está enterrado su cuerpo. O sea, esos son los datos fundamentales del Rabbi Nachman para no caer en nada raro, ¿sí? De eso se trata, de eso se trata. Eh, durante toda su vida, y acá empieza el tema apasionante. A ver, yo le pido a Adriana que tenga cuidado cuando copie esto también y que ella lo sabe depurar estas cosas. Eh, el Rabbi Nachman, los investigadores, los académicos, hablan de una figura vieron que a los genios a veces también les ponen la diferencia entre un genio y un loco, ¿no es cierto? Con todo el perdón de lo que me estoy diciendo, pero hay ese estudio, todo el tiempo hay ese tipo de estudio acerca de estos. Bueno, el Rabbi Nachman en particular, también por sus textos, eh, vivió en su corta vida, ¿no es cierto? ¿Cuánto vivió? ¿Cuántos años vivió? 1762 nació, 1810 murió. ¿Cuánto vivió? ¿Cuántos treinta y años? ocho ¿Perdón? 38. 38 años. Imagínense de lo que estamos hablando. ¿Ustedes entienden lo que estamos hablando? ¿38 años? 38 años ahora se están yendo de la casa de los padres, ¿sí? Termina la adolescencia en nuestra época, más o menos. Termina la adolescencia. Con suerte termina la adolescencia a los 38 años. Eh, sí, durante toda su vida, su corta vida, su intensa vida, tuvo grandes opositores. O sea, vivió permanentemente con un pensamiento muy claro, que es lo que vamos a estudiar, pero permanentemente generaba donde hablaba, donde estaba, había revoluciones en su contra. Eh, Le recuerdo, por ejemplo, también a alguien que también vivió muy pocos años, que es el Rabbi Jaim Moshe Luzzatto, eh, Moshe Jaim Luzzatto, eh, que también fue perseguido y también tuvo que salir al exilio, el exilio de Italia, ¿no es cierto? Digo, él sí, finalmente llega a la tierra de Israel y es enterrado aquí. Pero Rabbi Nachman durante toda su vida tuvo grandes opositores. Y acá quiero que atiendan los detalles porque lo que estoy diciendo es un contexto que nos va a permitir después entender también su obra. Dentro mismo del movimiento jasídico, o sea, él pertenecía al movimiento jasídico. Ya dije que había nacido en una familia más jasídica imposible. Yo sé que no, no, ya lo voy a aclarar. Además de que tenía dentro mismo de su línea, de su corriente, tenía oposición. Obviamente tenía la oposición que existió al movimiento jasídico, o sea, también y ahora voy a explicar todo, entre los mitnagdim y los maskilim. No se preocupen, ahora lo voy a explicar. ¿Quiénes fueron los mitnagdim? La palabra mitnagdim significa son los opositores, los opositores. O sea, el movimiento jasídico, que ahora vamos a tratar de definirlo,
eh, siempre tuvo, desde el momento de su nacimiento, tiene una oposición muy clara de lo que se conoce como los opositores, los Mitnagdim. Y también, por supuesto, de los Maskilim, que ya vamos a ver quiénes son, pero a Rabbi Nachman se le suma que dentro mismo de su propio movimiento hasídico, también en su línea, ahí también tiene opositores para que vean la figura, qué figura controvertida. Hoy, por supuesto, que es un clásico absoluto y no estamos hablando de hace tanto tiempo. Bueno, más o menos, ¿no es cierto? Tanto tiempo. No me estoy refiriendo a Maimónides hace 1000 años. Me estoy refiriendo a 300 años. El Maharal vivió en el año 1500. Estamos hablando prácticamente ahora. Eh, los Mitnagdim y los Hasidim siempre hay un conflicto ahí porque el movimiento hasídico, que se considera que fue fundado por el Baal Shem Tov, Rabbi Israel ben Eliezer, allá por el 1700 y algo, en Ucrania. O sea, ese es el movimiento hasídico, que proponía una forma de espiritualidad basada, yo diría también de religiosidad basada en alegría y devoción emocional en el culto, accesibilidad espiritual incluso para los simples y los no eruditos, y la figura del rol central de un tzadik, de un justo, lo que sería el líder espiritual carismático. Así, siempre lo que se llaman las escuelas hasídicas que giran alrededor de un líder carismático. ¿Sí? Eh, eso. Eh, eh, Resumo, el movimiento jasídico se caracteriza por la alegría y la devoción emocional en el culto, accesibilidad espiritual incluso para los simples y no eruditos, y el rol central del tzadik, del justo, de ser líder espiritual carismático. Eh, Ese es el movimiento hasídico en 3 palabras, por supuesto. ¿Quiénes son los mitnagdim, los que se oponen a esto? El que representa la oposición a esto es el Gaón de Vilna. También en el año, nace en el año 1720. Fíjense la época ahí que se da toda esa tensión, que vieron en el hasidismo un peligro para la tradición. ¿Por qué? Porque veían que había innovaciones religiosas y rituales. Los mitnagdim, o sea, los opositores, acusaban a los hasidim de cambiar la liturgia tradicional y de introducir prácticas místicas que bordeaban lo herético. También los mitnagdim se oponían al papel del tzadik, de ese sabio carismático. Les preocupaba el énfasis en el líder carismático, al que a veces se atribuían poderes casi mesiánicos. También se le atribuía al movimiento jasídico desprecio por el estudio académico, el énfasis hasídico en la devoción emocional se interpretó como una desvalorización del estudio talmúdico religioso. Espero que más o menos esto quede, por lo menos tener una idea de qué estamos hablando, pero fíjense que todo se centra en los mismos años. Con el tiempo, quiero que se queden tranquilos, cuál es el final de todo esto para que se queden tranquilos. Con el tiempo las tensiones se suavizaron entre los Hasidim y los Mitnagdim, especialmente desde el siglo XIX. Hoy día tanto los Hasidim
como los Mitnagdim, que también son los lituanos, o los que más se dedican al estudio, son ramas del judaísmo ortodoxo, dentro del judaísmo clásico, ¿sí? No dije ultra ortodoxo, quédense tranquilos, ¿sí? Dije ortodoxo. Ortodoxo no es una mala palabra, hay médicos ortodoxos, hay, sí, la palabra ortodoxo no se aplica únicamente a la religión. Eh, ¿Y hoy en qué se diferencia entonces? ¿No es lo mismo? No, porque se diferencian en el estilo de vida, uno más centrado en el estudio, en el caso de los Mitnagdim, que yo pertenezco a esa línea, significa, a ver, sí, porque vengo de Lituania, mis abuelos, no yo, mis abuelos llegaron de Lituania. El enfoque hoy en el liderazgo, la personalista en los Hasidim, personalista, siempre alrededor de un líder, y colegiado en los Mitnagdim. O sea, más la valoración o aparente valoración, yo no voy a aumentar acá disputa, ni mucho menos, pero aparente eh, desvalorización o darle menos importancia a la erudición. Y también hay diferencias en vestimentas y costumbres rituales. Lo que ustedes conocen, lo más simpático, eso de las capotas y la gente con los tirabuzones largos y todo eso, normalmente tiene que ver con esto que estoy diciendo acá, que se representaría más al mundo jasídico. ¿Está bien? Pero, a ver, estamos hablando finalmente de temas externos, de vestimenta, de costumbre y demás. Eh, Igualmente quiero decirles que decir que por completo ha desaparecido esto no es cierto, no es cierto, sería mentirles. Eh, Normalmente, o sea, yo estudié en la ciudad antigua de Jerusalén dentro de una institución que se guiaba por el Gaón de Vilna, ¿sí? O sea, ciertas costumbres, normas, modos de estudio, etcétera, que tienen que ver con el Gaón de Vilna. Ahora, pues significa no, todavía existe bastante marcado esto, ¿sí? Pero no hay esa disputa. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos también que el hasidismo tenía, por un lado, la oposición de los Mitnagdim, que hoy ha quedado eh, en esto que he dicho? ¿Quiénes fueron los más, y dijimos también los masquilim? ¿Quiénes fueron los masquilim? Eh, los masquilim son los que siguieron al movimiento, lo que se conoce como la Ascalá. Fue el movimiento de ilustración judía que surgió en el siglo XVIII. Otra vez estamos en la misma época. Inspirado en la ilustración europea. Y ustedes dirán, ¿qué será la ilustración europea? Se los aclaro. También conocida como el siglo de las luces, fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que floreció en Europa durante los siglos XVII y XVIII. O sea, la Escalá fue por detrás de eso. Lo que se llama la Ascalá dentro del judaísmo fue detrás de la Escalá general que acabo de marcar. Eso surge en general en Europa, especialmente en Francia, Inglaterra, Alemania. Y su núcleo, el general, fue la valoración de la razón humana como fuente principal de conocimiento y progreso. Ya vieron, hoy traje un ejemplo, por eso hoy traje un ejemplo al principio, unos minutos para que ustedes vean a dónde hemos llegado con esto. En contraposición, ¿a quién? A ver, ¿por qué ponían el énfasis en el conocimiento y el progreso de una razón humana? ¿Ante quién? Ante la monarquía, los reyes, la monarquía, ante la iglesia, ante la superstición, etcétera. Ponían el énfasis en la razón humana. La
Ascalá, la que tiene que ver con el pueblo de Israel, buscaba reformar la educación judía, integrar a los judíos en la sociedad general, modernizar, por ejemplo, el uso del hebreo. ¿Qué significa modernizar el uso del hebreo? O sea, no el hebreo bíblico, sino hablar un hebreo actual y debilitar el aislamiento religioso y cultural. El, el- a quien se considera el padre de la Ascala es Moshe Mendelssohn. ¿Cuándo? 1729 nació. Se dan cuenta que todo lo que estamos diciendo sucede al mismo tiempo, que era un filósofo judío alemán que fue el principal impulsor de este movimiento. Tradujo la Torá al alemán, eh, intentó armonizar el judaísmo con la razón moderna, nació en Alemania, pero se expandió al este europeo. En Europa Oriental, acá va, tomó tintes más nacionalistas y críticos del judaísmo tradicional, produjo literatura en hebreo moderno, en yiddish y lenguas europeas, buscó un equilibrio entre tradición y modernidad. Ustedes dirán, suena muy bien, ¿no es cierto? El objetivo de cuál era? Era modernizar la vida judía, o sea, a nivel de la vestimenta, la educación general, los modales europeos, ¿no es cierto? Los modales europeos. Parece que hubieron algunos nazis, básicamente el principal de ellos, que no se enteró de esto y los descubría fácilmente, a pesar de que tomaban otros modales, porque terminaron donde terminaron. Eh, Buscaban la reforma religiosa, una reforma religiosa moderada, mantener la identidad judía con una expresión más racional, promover el hebreo moderno como lengua cultural. Fueron, por supuesto, rechazados. Acá viene la oposición, así como los mitnagdim se oponen al hasidismo, fueron rechazados esta línea de la Ascala por muchos rabinos tradicionales y también hasidim. Algunos terminaron en movimientos reformistas o asimilacionistas, otros se convirtieron en precursores del sionismo cultural y político. Eh, Finalmente son los que prepararon el terreno para el judaísmo secular y el sionismo actual. Eh, ¿Para qué les he dicho todo esto? Para que entiendan que esto sucede en el mundo mientras nace y crece y piensa y estudia y enseña Rabbi Nachman de Breslev. No es que nace en un lugar donde no está pasando absolutamente nada. Ahora entiendan cómo es más fácil entenderlo. Tiene la oposición, no únicamente de los mitnagdim, de los estudiosos, no solamente de los masquilim, la Ascalá, que querían ser judíos en su casa y alemanes fuera de su casa. Eh, Sino también tenía dentro de su propio, dentro del movimiento jasídico, él también tenía su oposición. O sea que Rabbi Nachman es un ejemplo de cómo cruzar ese puente angosto, cómo atravesar el mundo con las ideas muy claras dentro de una, a mí me asombra mucho y en esto nos vamos a basar también mucho a partir del próximo encuentro, de que en realidad el Rabbi Nachman, su enseñanza, y atención porque esta frase hay que marcarla y remarcarla, es el primero que anticipó de algún modo lo que nosotros vivimos hoy, que es el posmodernismo, donde todo da igual, donde las cosas pueden ser de un modo y pueden ser de otro, donde la verdad puede ser también
artificial, puede ser producto de la inteligencia artificial, donde sí, cada uno hace lo que quiere. Eh, Rabbi Nachman es el que más lejos vio esto, el que más lejos lo vio. Y creo que es el que logra ubicarse en un lugar, o sea, preparar el antídoto contra esta falta de contenido, esta falta todo es, eh, sí, todo es emocional, todo es identidad, todo es una cosa muy, lo que Bauman llamaría judaísmo líquido, sí, judaísmo líquido. Pero, sí, un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para acá, un poquito para allá. Por horario, yo sé que la clase de hoy parece una clase de historia, pero ya les dije que igualmente, sin entender mínimamente el contexto, aunque yo no voy a hablar de su persona, pero hay que entenderlo para poder también entender su obra. Querido Damián, si hay, sí, te paso el micrófono y que si hay preguntas, aquí estoy. Bueno, Gracias. luego de este paseo histórico, habilitamos entonces Cuidado con el paseo histórico, porque ahora cuidado con el paseo histórico, no se preparen igual para la próxima semana. ¿Eh? No, no, Sí, pero mientras tanto acá estábamos esperando el cabildo abierto, ¿no? Se debatían algunas cosas en la Plaza de Mayo. En fin, 1810. sí, Sí, bueno, sí, y sí, ustedes, repartían a nosotros escarapelas. acá, sí, 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 bueno, siempre con problemas fundamentales y como ahora están ocupados de otras cosas. Aún no se sabe por qué había paraguas, si ese día no llovió. Pero bueno, no importa, al margen. Bueno, Inauguramos entonces el espacio de preguntas, reflexiones misceláneas. Pablo, sos el pionero. También querido Rob, como bueno, muy lindo, me gustó mucho el paseo, me gustó mucho el paseo. Eh, una pregunta tal vez un poco superflua, pero no, no, me resulta, sí, a nivel personal no me resulta superflua, pero digo, estoy pensando usted me corrige si lo que voy diciendo está bien o no. Tengo entendido que en esa época ya claramente por Centro Europa lo que el judío hablaba el yiddish, digamos, sobre todo ¿no es cierto? Ahora, el tanto en el Yiddish es un lado, idioma que era una mezcla entre el alemán y el hebreo. claro, ahora, tanto digamos, en el lugar donde se movía el Gaón de Vilna, que sabemos que es en Vilna, que sabemos que es en Lituania, o como el Rabbi Nachman, ¿no es cierto? Porque estamos Claro. hablando de más o menos la misma época, incluso de Luzzatto en Italia. La pregunta mía es, ellos, puertas adentro, más allá de dominar el iris, puertas adentro, ¿hablaban el hebreo? ¿Existía ya el hebreo moderno? No. Cómo era? Porque no existía. No existía el hebreo moderno, existía, a ver, el yiddish es un idioma que se habló en la casa de mis abuelos, se hablaba el yiddish. Mi padre hablaba con sus padres en yiddish, evidentemente. Pero hay un premio Nobel que fue en yiddish, fue dado a Bashevi Singer, fue entregado en yiddish. El, el, eh, pero la idea de un hebreo moderno, cuando yo les hablo, y yo sé que este es uno de los grandes problemas, cuando alguien dice yo sé hebreo, y yo me pregunto, ¿qué hebreo? ¿Hebreo moderno o hebreo bíblico? Porque el hebreo moderno es un hebreo que no te permite acceder o incluso te confunde. Yo lo he escuchado a mi maestro con capa y espada defendiendo al hebreo moderno ante defendiendo al hebreo bíblico ante el hebreo moderno. Porque el hebreo moderno simplemente a ver, no solamente que no te sirve para entrar a los textos clásicos, sino que muchas veces tiene significado opuesto. Entonces hay que tener cuidado. Pero Eh, entonces, se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Ahora yo digo,
ellos, puertas adentro, podían comunicarse a través del hebreo bíblico? Era una herramienta de comunicación o solamente de estudio? No, 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 no. Eso estás hablando ahí de como si fuese una lengua muerta. No, Jalila. El hebreo ese era reservado para el Shabbat. Era lo que se llamaba la Shona Kodesh, la lengua Ah, sagrada, que la mm, utilizaban para temas sagrados. Pero hoy nosotros en Israel, producto de sionismo, claro, yo también soy sionista, producto de la fundación de un Estado, acá hablamos hebreo moderno. Pero el hebreo sí. moderno a mí me sirve para ir a un aeropuerto y para ir a un centro comercial y si yo hablo en hebreo bíblico, no saben de qué estoy hablando, y si una persona que nació y le enseñaron únicamente hebreo moderno, tampoco entiende de qué hablamos cuando decimos la palabra Bereishit. No la entiende, simplemente va a decir, como si dirías al principio. Bueno. Ahora, vos ya sabes claramente que la palabra Bereshit es muchísimo más que eso, pero Mm. el otro se queda con eso, con esa idea. Bueno, son dos idiomas que aquí conviven. Hoy no conviven porque nadie va a hablar hebreo bíblico en un centro comercial. ¿Y en Eh, el Shabbat sí? Perdón. ¿En el Shabbat en algunos lugares sí? Sí, y ¿qué significa? Hay mis hijos, por ejemplo, que estudiaron en yeshivot, en centros de estudio, sí, tienen un idioma no es precisamente el hebreo moderno, lo conocen y lo hablan perfectamente porque nacieron aquí, pero hay palabras que son también arameo, también mezclan palabras en arameo, también mezclan palabras en arameo. El arameo es una lengua muerta. El Claro. arameo es una lengua únicamente para el estudio. No hay arameo moderno. No hay un arameo moderno. ¿Sí? Pero todo esto es producto de lo que yo les he contado hoy, digamos. Sí, sí, Y fíjense excelente. en los poquitos años que se concentra todo esto. Sí, O sea, para que entienda que el Rabbi Nachman nace en un ambiente muy revolucionario por un lado, pero con muchísima tensión, cambio, necesidad o querer conservar, guardar. ¿Cómo hago para explicar? Porque el Ragnar Nachman finalmente es un cabalista. ¿Cómo hace Rav Nachman para sobrevivir a eso? Contando cuentos de el listo y el sabio. Y se pone a contar que él viajó para acá, viajó para allá. No son los cuentos jasídicos que uno dice, a ver, cuentos jasídicos. El rabino que fue y le di. No, no, te va a contar un cuento que uno va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la Torá? Y ahí hay que poder entrar ahí. O sea, Rabbi Nachman lo lleva, lo saca al campo y te lo muestra ahí. Es fantástico, es fantástico. sí. Por eso, de algún modo, estas dos obras centrales que hemos marcado, que una sería la representante de los Mitnagdim, que es el Nefesh HaChaim, y otra representante de los Hasidim, que es el Tanya. Pero viene Rabbi Nachman y ahora, ¿cómo se mueve para combinar, para generar un puente entre estas dos grandes obras? ¿Y en qué los cuenta los cuentos jasídicos? ¿En qué idioma? ¿Cuánto me quieres preguntar? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto? Nada más, eso es todo. No, Eso es. decime en cuánto quieres, cuánto quieres. Decime un rato. Dale un poquito de paciencia, un poquito de Claro. paciencia. ¿Puede ser? Sí, toda la del mundo. Gracias. Créanme Hola, que buenas ah, noches. si toman en serio esto, lo que estamos al invitado de lujo que hoy he puesto aquí, no saben la envidia que les tengo, porque yo los conozco, yo ya estudié y sigo estudiando Rabbi Nachman, pero ustedes están por conocer algo que les va a cambiar la vida, ¿sí? No, Realmente les va a cambiar la vida. Es algo Sí, no, extraordinario, ese Rabbi Nachman. si no hay, sí, si no hay, ¿querés dos sí. hamburguesas? Sí, Dani, Daniel, Buenas noches. La verdad que tengo, sorprendente el mensaje.
Tengo la dicha de estudiar con el Rab Abdehat Rabbi Nachman Sí, y realmente es apasionante. O sea, porque esos cuentos, o sea, lo populariza todo en una forma, viste, tan especial, tan especial. cuidado. Tiene una parte que lo populariza y otra parte que es Sí, de sí, sí. Guillermo No, Arán, no, 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 está bien, pero es un idioma necesitas. totalmente diferente, ¿eh? Claro, sí, pero necesitas como un intérprete porque la profundidad de los cuentos no es para, vistes, no es para cualquiera. Y el Rab Abdehat, la verdad te digo que este, es un erudito en Nachman. Ahora, eh, la gente ¿A qué? es reticente a Nachman. No sé por qué, pero vos dijiste una cosa, yo soy opositor. Yo soy opositor, estoy Tampoco en yo. la línea opositor, pero siempre lo nombrás a Nachman. Yo nombro todo lo que sea Torah, yo nombro. Yo todo lo que sea Torah, a mí me interesa. Lo que quiero decir es que la gente muchas veces te preguntan, ¿y tú a qué línea perteneces? ¿A qué línea? A la línea de la Torah. No pertenezco a ninguna otra línea. A la línea de la Torah. Pero hay Ah, gente que dice, sí, está no, bien, yo soy así, yo perfecto. soy acá, yo pertenezco a esto. Yo dije que mis orígenes son lituanos. No significa que yo en la práctica ando persiguiendo Hasidim. No, no hago eso, no, los ando abrazando, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vos sabés que yo quise traer Nachman a Flores, al barrio de Flores. Y era como clandestino el asunto. No lo Así, entienden, no lo no entienden. le entienden, no le entienden, ¿viste? Tiene una Alguien a dar riqueza. clases de Zohar al barrio de Flores y quiero ver qué dicen tus vecinos. Te van a querer echar del edificio. No se Más, entiende. más Rabbi o menos, más o Nachman, no menos, hace falta. más o menos. Por eso no hay que tratar lo que nosotros, Baruch Hashem, hemos hecho. Primero estudiar otra cantidad de temas antes de eso, para poder entrar de verdad al Rabbi Nachman. Porque si no, uno se queda, el Rabbi Nachman valora muchísimo la alegría, hay que estar siempre alegre. Ah, qué lindo, qué bueno. Bueno, pero ese no es el Rabbi Nachman, está bien. No es así. No, en Israel está el Rab Arush, viste que tiene una. No me digas. ¿Sí? No lo he Sí, escuchado. te digo, te Sí. digo. Te Gracias, digo, te digo, gracias, te Dan. digo. Gracias, Dan. Te digo, hermosos son también. Gracias. Cada uno, viste, con su. O sea, y lo que le decía a Pablo, que hay gente que habla mucho en ¿Quién Yiddish. va a pagar el café que estamos tomando nosotros dos ahora? Porque parece que estamos Y tomando un bueno, café. está bien, sí, es un lujo. Después de tanta ausencia, Dale, es un dale, lujo dale. esto. Es Seguí. una caricia al alma. Seguí. Seguí. Bueno, no, digo que este. A mí me asombró, viste, es como que nací, el yiddish que se habla en Jerusalén, en el Cótel. Es, es, es una fantasía, es Qué como una objetivo sos. burbuja, Qué objetivo que sos. Sos muy objetivo lo que estás diciendo. Sí. ¿sí? Sí, La sí. verdad que, viste, o sea, yo me sentía en casa porque escuchaba yiddish y, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es En eso? un Israel moderno, en un Israel, o sea, gente que guarda su identidad, porque Que ver en guardan su Israel identidad. moderno. Yo pertenezco a un Israel moderno, absolutamente moderno. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No es, Israel es moderno y a su vez es maravilloso porque te da la posibilidad de estudiar una cosa y la otra cosa y la otra cosa y podés, Borges decía, no nos debemos a una sola cultura, podemos aspirar a todas. Acá uno puede aspirar a todas las líneas, no hay A que todo. elegir. No hay que elegir. Solo hay que tener cabeza abierta. ¿Sí? Tener la cabeza Sí, abierta. Lo más la fácil es Torah es, hacerse socio de un club y pertenecer a ese club. ¿Sí? Bueno, el que quiera así, perfecto. Y si no, pero los sí, otros, sí, bueno, te ganás sí, bastante opositores cuando no te haces socio de un club, ¿eh? Pero sí, tenés la opción sí, de probar distintos sí. sabores. Bueno, está Distintos bien, sabores. ¿viste? La tolerancia es
La Torah es para todos. Abrazo, Dani. Te Un besote. Roy, Sí, hola, Hola, hola. Roy. buenas noches. Hola, Rap. Hola. ¿Cuánto tiempo, eh? Bueno, nada, solo quería saludarle y darle las buenas noches, porque aquí es tarde en España y tengo que madrugar, pero Aquí es más quería tarde. entrar a decirle hola. Aquí es una hora más tarde y parece que esta noche nos vamos a dormir con muy buenas noticias. Sí, de verte y verte feliz. Gracias, gracias, Roy. Perdón, Vale. hay algo que no lo entiendo, hay algo que no entiendo. Miriam está en Paraguay, ¿no es cierto? Y me parece que el que está a su derecha es Hugo. Entendí, perfecto. No, 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 está bien, está bien. No, ustedes no cuenten, no cuenten. Total, yo tengo que ir a andar averiguando así, digamos, mirando esas cosas solo. No cuenten, oculten, ustedes oculten. Háganse los misteriosos. Está bien, perfecto. Muy bien. Sí, si hay alguna pregunta, por favor. No hay más preguntas, lo que sí es el espacio donde vos te metés en No, 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 en no. las ventanillas a saludar. Mi primer punto, ¿te ha gustado el espacio, les ha gustado el espacio de ciencia y espiritualidad con el que empecé? O sea, Sí, no, no lo publico siempre, porque uno no encuentra perlas de ese tipo todos los días. Pero la que traje hoy es una perla bastante interesante, ¿sí? Recuerden, ser agradecido influye sobre las neuronas, ¿sí? Harvard y Kentucky, ¿sí? Para que lo sepan. Es muy importante, muy, muy importante. Lo que se llama en hebreo Shema Israel antes de irse a dormir. Que mis nietos se dicen, se van a dormir, se ponen su pijama y le dicen, papá, ¿venís a pronunciar conmigo el Shema Israel? Sí, ahí voy. Y va el padre, dice Shema Israel, y hace 2000 años que venimos diciendo, antes que los neurocientíficos, ya lo venimos diciendo unos años antes. Y ahora Eh, compite con el Lexotanil Está muy preocupado vos con eso, ¿no? y la Sí. competencia. Bueno, eh, entonces, Alguien más, veo la que se liberó mucho, se soltó mucho fue Doña Fanny. Doña Fanny se ha soltado mucho porque tenía, me parece, un día muy importante que finalmente le han pasado una prueba que tenía, ¿no es cierto? O sea que se ha logrado liberar y Buenas, efectivamente buenas está. noches a todos. Buenas noches. Eh, Qué lindo verlos a todos. Hola Raf, ¿cómo le va? Hola Damián. Hola, hola, hola. Hablando, ya que estoy de Rabbi Nachman, me parece que es el quien trae el concepto de Itbodedut. Ojalá que pueda enseñarnos algo de eso que me parece hermoso dentro de las Sí, no lo clases. trae, no lo trae, es verdad, lo enfatizan mucho en Rabbi Nachman, pero no es el único que lo trae. El hijo de Maimónides, por ejemplo, habla muchísimo de eso. Tiene un libro únicamente sobre eso. Hay otras escuelas, pero sí, sobre Rabbi Nachman traen mucho el tema de la Itbodedut. Exactamente. Vamos a ver qué alcanzamos a estudiar. Sí, Mariel me está pidiendo que quiere decir algo por saludar, ¿no? ¿No? Ah, no, porque me estás pidiendo. Ah, te arrepentiste, bajaste la mano. Bueno, perfecto, perfecto. No, yo no voy a seguir buscando problemas. A ver, no, perdón, acá quiero saber. o sea, vas a Claudio, seguir buscando problemas, está bien. voy a seguir con- Claudio, ¿qué tal con Rabin Nachman? ¿Cómo estamos con Rabin Nachman? Muy bien, con Rabbi Nachman, muy bien. Creo que Excelente. tenemos un par de datos para agregar a su maravillosa presentación del entorno del Rabbi Nachman. Pensemos que fue en plena Revolución Francesa, no es un Absoluta, tema menor, y absoluta. en plena reforma religiosa, luteranismo, calvinismo, ¿no? O Está sea, sumando todavía más presión a lo que yo traté de marcar, exactamente. una Europa revolucionada. Y con Absolutamente. respecto a nosotros, a los judíos,
y el surgimiento del hasidismo, digamos, no hay que olvidar también las condiciones históricas muy anteriores a Rabbi Nachman, tipo fin del siglo XVII, los pogroms cosacos, ¿no? De Bogdan Chmelnytsky, Ujú. que prácticamente destruyeron las comunidades judías, no solamente mataron alrededor de 2 millones de personas, los pogroms mataron 2 millones de judíos, sino que destruyeron la economía de esas comunidades. Y eso llevó a que surja en la gente de acercarse a la divinidad de una manera más simple, ¿no? O sea, esa es una de las explicaciones de por qué hubo un éxito tan importante del hasidismo frente a la erudición tradicional de los rabinos tipo el Gaón o el Rabbi Haim de Volozhin, ¿no? Sí, pero fíjate cómo es muy interesante lo que dice Claudio, pero mira, si tomas la figura del Admor Zaken, del autor del Tania, es un intelectual por excelencia, es un cabalista donde ahí no hay, ahí tienes toda la erudición puesta en el fundador del movimiento hasídico, que hoy probablemente sea el más importante, que es Chabad. De Chabad Lubavitch. Sí, Exactamente. pero el Baal Shem Tov no, el Baal Shem Tov planteaba una religión natural, no es necesario ir a la sinagoga, se puede ir al bosque, Bueno, bueno, digamos. eso es lo que estamos, dentro de todo ese vergel, surge Rabbi Nachman, que ya vamos a ver, digamos, cómo hace para combinar una cosa con la otra de un modo, a mi juicio, única. Está bien, yo desconozco las enseñanzas del Rabbi Nachman, así que no, Bueno, específicamente, ¿no? te envidio absolutamente, te envidio completamente. Gracias. Quería hacer un comentario, perdón, quería hacer un comentario breve sobre el tema de la ciencia. Eh, y bueno, usted sabía. No, Dice, el tema, a ver, ¿por qué es importante? Usted sabe que yo soy fanático de la convergencia de la ciencia con la religión, o la ciencia con la espiritualidad. No para nosotros. O sea, probablemente nosotros necesitemos que nos digan el efecto en los neuroconductores de orar, pero el 99,99% de la humanidad sí lo necesita. Y yo creo que la demostración científica de conceptos ancestrales ayudará mucho a que la gente se acerque a esos conocimientos ancestrales. Escuchaba a esta chica que usted trae siempre, a Nazaret Castellanos, ¿no? sí, Es una neurocientífica española, que estaba estudiando el tema de la respiración y el efecto en el cerebro, ¿no? Entonces, absolutamente. alucinada con la respiración, etcétera. Se lo comenta a un compañero de estudio, compañero de la facultad, profesor, que practicaba yoga. Y el tipo le dice, sí, ya sé, hace 5.000 años que respiramos nosotros. Por ¿Qué? supuesto. Por supuesto. No, pero hay en la. Yo sé, Claudio, vos sabés muy bien que yo siempre digo primero hay que ir al médico y después hay que. Yo no es que me opongo a eso, pero a veces hay un punto de soberbia, como decir, sí, claro, que evidentemente que respirar es. Sí, claro, ya lo sabíamos hace muchos años eso. Sí, pero es como que la ciencia descubre de vuelta cosas que parece que lo descubrieron ellos. Sí, Que lo claro, descubrieron por primera vez. No, claro, seguro, pero sirve igual, ¿no? Porque sí, todo, pensemos que la ciencia trabaja a nivel de Malhut, ¿no? sí, Y lo que tenemos que tener claro es que la ciencia trabaja a nivel de Malhut. No esperemos que hablen de la divinidad y del plan divino, digamos, pero, digamos, desde Malhut pueden difundir una cantidad de conceptos que hacen que el común de la gente, eh, la que no ora todos los días, la que no medita, etcétera, se acerque. Hay mucha absolutamente. gente ahora meditando y bueno, y todo Igual, eso yo no igual sé la si, vida, la vida es suficientemente importante como para no dejarla solamente en manos de los médicos. por supuesto, pero también pensemos que la ciencia es parte del plan divino.
Sí, no, bueno, no me pelees tanto, no me pelees tanto. No, Ya no, está bien, está bien, está bien, está bien. sabés que yo Hasta ahí, pensamos más cercano a lo que parece. ¿Está bien? No me hasta ahí, pelees. hasta ahí, está bien. Dale, Gracias, abrazo un grande. abrazo, un abrazo, un abrazo. Sí, Damián. Bueno, estamos en honor a la hora ya. ¿Qué hora es allá? Acá son las 1:30 de la mañana y si ustedes quieren que yo les dé alguna información importante, voy a tratar de dárselas. Pero ya a esta hora normalmente no hay informaciones importantes, porque la gente no pasan a esta hora ya. No, ni siquiera, no tengo nada para reformarles, para decirles fuera de lo que empezamos al principio, que aparentemente están llegando a un acuerdo. Buenísimo, Baruch Hashem. Entonces, damos por finalizada esta clase con nuestro ya clásico Elí Elí. Nos vemos la próxima semana con la complicidad de los cielos. Exactamente. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Todas Shalom. las Gracias, hermanos. לילה Shabbat טוב, shalom. תודה רבה, Gracias. לילה טוב, Gracias. לילה טוב. Muchas Gracias, gracias. Gracias, Saludos a Damián. todos. Laila Top. ביי ביי. Cariños. Shalom. Eli. Shabbat Shalom, hasta el jueves. Shabbat Gracias. shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Shabbat Damián. shalom. Gracias a todos. Shalom. Gracias a todos. Shabbat